Hola amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a una entrevista presencial. Hoy tenemos un lujazo, el placer de poder entrevistar a toda una leyenda del fútbol mundial, una leyenda de Boca Juniors y también de nuestro Valencia Club de Fútbol. Nos recibe en su domicilio Darío Luis Feldman, el de Mendoza, el mendocino. Hola Darío, un placer que nos atiendas aquí en tu domicilio y que nos concedas el honor de tener esta charla contigo, de la cual llevábamos persiguiendo un tiempo. Ha costado cuadrar la agenda, pero teníamos muchas ganas de que llegara este momento, y qué mejor momento, ¿no? Casi en Navidad, ¿no, Darío? Así es, pero el placer es mío. Yo les agradezco que estén aquí. Les agradezco que hayan querido participar aquí en mi casa, que hace poquito estamos viviendo aquí. Lamento no haber estado antes por una pequeña... Bueno, mi querida es mi amiga, la Rodilla es mi amiga, que ya me he hecho amiga de ella. Y así que agradecerle a ustedes que se hayan acordado de mí, porque es rara vez de que alguien no es que se interese, sino que se recuerde. Yo voy a muchas peñas, así que estoy activo, pero normalmente así un reportaje tan lindo, mano a mano, cara a cara, eso me encanta porque uno se expresa como es. Es bonito, ¿no? Es bonito que ahora mismo tienes 74 años, sí, señor. Pero es bonito que la gente se acuerde de ti, que te vean por la calle, te saluden, te recuerden, que nosotros hayamos contactado contigo. Tiene que ser lindo, ¿no? Esa sensación, ¿no? Tengo historias muy lindas que me pasan todos los días. A veces vas caminando por la calle y te dicen, ¿eres o no eres? Claro, uno está más pelado, más años, más negrito, y lo miro con simpatía, porque los miro con simpatía. Le digo, ¿de quién sos? ¿Del Valencia o del Real Madrid? Del Valencia. Entonces sí, le digo, soy Darío Feldman. Y son esas cositas lindas que pasan en todos lados, ¿no? En todos lados. Y más cuando lo hermoso que tiene el fútbol es que cuando el papá se recuerda y va a lo mejor con el hijo o con el hermano, entonces eso es lo lindo, que el más pequeño te mire como si yo fuese Maradona y fui un jugador de fútbol, nada más. Es bonito, es bonito. Bueno, decir que como estaba comentando Darío, primero que todo preguntarte, porque sabemos que estás convaleciente, ¿no? De tu quinta operación de rodilla, como tú bien decías, tu amiga, ¿no? Te está dando problemas estos últimos años. Primero que todo preguntarte cómo te encuentras. No, bien, fenomenal. Ya he comenzado con oficio, que cada vez que te coge un fisio te deja de cama. Entonces ya estoy casi en las últimas, pero con sinceridad esta ha sido la mejor operación. La mejor. Mira que yo he sufrido desde hace 35 años. En un amistoso de Valencia con la selección de Venezuela en Venezuela. Una patada maldad. Yo en mi vida me lesioné y de ahí comenzó el arrastre de esta rodilla, pero por suerte no, ya estoy... Espero que sea la última, ya no hay más. Esperemos que sea la última vez que pasas por el taller de chapa y pintura, ¿no? Sí, señor. Bueno, nos gustaría empezar con la entrevista. Vamos a rebobinar al principio. Nos gustaría empezar recordándonos una pregunta clásica a todos los entrevistados que pasan por nuestra página, por nuestro portal. Por esos inicios, ¿no? En tu caso, obviamente tú eres argentino, en tu país estuviste en el Gimnasia y Esgrima de tu ciudad, ¿no? En Mendoza. También tuviste unos pasos quizás un poco más cortos, ¿no? En Independiente de Rivadavia y en Club Leonardo Murialdo. Quería que me recordaras un poco, o qué recuerdos tienes tú de esa primera toma de contacto en el fútbol profesional. Lo que pasa es que en Mendoza, en aquella época, ser profesional era muy difícil, porque prácticamente era amateur el fútbol. Hoy no, hoy Mendoza aporta creo que 3 equipos a nivel profesional. Entonces ha cambiado todo. Pero el sueño del pibe del barrio, ¿cuál era? Jugar en primera división. Yo debuté a los 16 años, todavía no tenía 17 años.
en el equipo que era del barrio. Mi equipo, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, era mi equipo. Lo tenía a 3 calles, no necesitaba bus, no necesitaba nada. Me iba caminando y me volvía caminando. Entonces, cuando hice el debut, me parecía que se acababa el mundo, ya, que yo ya había conseguido todo en mi vida. Y sin embargo, fue el comienzo de todo lo que había soñado. Un inicio, ¿no? Muy prometedor de lo que luego fue una grandísima carrera, ¿no? Trayectoria como futbolista, ¿no? También te queríamos preguntar por que nos contaras un poco, ¿no? Porque bueno, ya se ha hablado en otras ocasiones, tú lo has comentado en alguna otra entrevista para algún otro medio, ¿no? Que nos hablaras un poco de tu debut con la albiceleste, con la selección argentina, ¿no? En ese, creo que fue en el año 77, ¿no? Sí, señor. En ese partido mítico que se jugó en la Bombonera con 5-1 a Hungría, y que además aún fue más especial si cabe porque dio la coincidencia de que el mismo día que debutaste, debutó contigo también en esa selección argentina. Uno de los más grandes. Diego Armando Maradona, ¿no? Palabras mayores, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de ese día? Imagino que sería especial. Yo he ido a una entrevista tuya que en pleno partido habían tantas emociones, el marcador, el Diego, tú que debutabas, que no queríais que pasara el tiempo, que se acabara ese partido, ¿no? No, seguro. Aparte, también fue un partido preparatorio para el Mundial del 78 y se hizo en la cancha Boca, que era mi cancha. Exacto. Entonces, fue un proceso lindo, fue un proceso que cambió el fútbol argentino con el Flaco Menotti, lo organizó al fútbol y se llegó a esa instancia, año 77 y después el título del 78. Pero aquel día no me lo olvido nunca más en mi vida. No. Lo que jugó la selección argentina ese día, 5-1, con un baile, pero de esos bailes que, faltaba, Dios. Fue un baile espectacular y bueno, y faltando 20 minutos, nos dice el Flaco, comiencen a calentar Darío y Diego. Claro, estamos calentando y le digo, y yo estoy todo asustado, y yo también, pero yo tengo 6 años, 7 años más que él. Entonces le digo, pero no, vos quédate tranquilo, que esto para vos es un debut. Todo el estadio gritando Diego, Diego, que jugara Diego. 16 añitos tenía. 16, porque él es del 60. Y bueno, imagínate, cuando entró, yo pasé desapercibido cuando entró Diego, se caía el estadio, se caía la Bombonera. Hizo cosas de niño de 16 años y qué sé yo, fue un placer compartir con él ese debut, que en algún reportaje también por ahí que hemos estado juntos me decía, ¿te acuerdas? ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar lo que jugó la selección argentina y nuestro debut? Nuestro debut en la selección argentina. Ya pintaba como un fenómeno. 15, 16 años ya era un marciano con personalidad. Uh-huh. Bueno, sin duda es uno de los días más felices tuyos como futbolista, ¿no? Ese debut con la albiceleste. Quizás un poco de contraste, ¿no? Al año siguiente, ¿no? Que el Mundial fuera en Argentina, ¿no? Y que además al final salierais campeones, ¿no? Los argentinos, que la selección argentina se proclamara campeón, con Mario a la cabeza, ¿no? Pero mi pregunta era si ¿te fastidió no estar en la lista de convocados, de no estar en ese Mundial del 78, y más con lo que luego vino, ¿no? Que salisteis campeones, ¿no? Jugarse en casa. Imagino que te fastidiaría un poco, ¿no? No. La verdad, yo le agradezco mucho a los maestros que he tenido. Juan Carlos Lorenzo y el Flaco Menotti. Yo estaba en la lista de 35 jugadores que iban a disputar el Mundial. Y me nace la posibilidad que vinimos con Boca aquí a disputar un camper, cuando los torneos de verano de acá de España eran sueños. Todo el mundo quería venir. Los mejores equipos del mundo venían a jugar los títulos,
los torneos de verano acá. Y Boca lo invita a Barcelona. Estaba el Ajax de Holanda, el Schalke 04, Barcelona y Boca. Y yo vine con Boca a jugar. Dejé un poco la selección no de costado, sino que era una oportunidad linda para apostar al fútbol europeo. Y tuve esa suerte. Y cuando volvimos a Argentina, el maestro me dijo, en la lista de 25 jugadores vas a estar, pero no sé si vas a jugar. Tenía Ortiz, Bertoni, Houseman, La Rosa, eran 4 delanteros y yo era el 5º delantero. Está en ti. No, le digo, no, en mí no. Yo mañana me tomo el primer avión y me voy a Valencia, ¿eh? Y me dice, anda, yo te deseo que tengas toda la suerte del mundo y anda a Valencia, que el sueño de todo argentino que estamos aquí es el sueño de jugar en Europa. Y vos tenés esa posibilidad. Bueno, también preguntarte, porque hemos hablado de la Bombonera, ¿no? Que fue ahí, ha sido tu casa, ¿no? Tantos años, ¿no? Cuando eras jugador de Boca. Y además tuviste el privilegio de debutar con la selección allí. Y tú has tenido la suerte, desde mi punto de vista, a lo mejor lo digo porque soy del Valencia y soy valenciano, ¿no? Pero yo creo que tú has tenido la suerte, ya no solamente de jugar en Boca y Valencia, sino de estar en 2 de los estadios más calientes, desde mi punto de vista, a nivel mundial. La Bombonera y Mestalla. ¿Con cuál de los dos te quedarías o con cuál de los dos, cuál crees que aprieta más a los árbitros, al equipo rival, inclusive a tu propio equipo para cuando ve que no funciona? ¿Qué estadio crees que es más caliente en ese sentido? Porque, por ejemplo, Mestalla, lo comentábamos antes fuera de cámara, yo te comentaba que la afición del Valencia es muy intensa para lo bueno y también para lo malo. Yo creo que con Boca pasa algo parecido, pero ¿cuál de los dos estadios crees tú que es más de sangre caliente, que aprieta más? Boca. La Bombonera, ¿no? La Bombonera se mueve, ¿eh? Se mueve, sí. Algunos dicen que late. La Bombonera es tremenda. La Bombonera puede ir perdiendo 3-0 y se va a seguir moviendo y va a seguir latiendo. Boca es muy exigente, pero si vos cumplís con tu deber dentro de la cancha, no hay tanta exigencia porque has cumplido. Y van a aplaudir a los que jugaron mejores, ¿eh? Yo he visto equipos brasileños que nos han pegado un buen baile en la Bombonera y lo han aplaudido. Yo acá digo que hay una pasión distinta. El valenciano tiene una pasión distinta. ¿Por qué te digo? Si nos juntamos el lunes y hemos perdido en la panadería, bum, 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 todas críticas. Y el domingo es uno de los primeros que está ahí sentadito en su lugar esperando que comience el partido. Eso tiene el valenciano. Que aunque pierda y critique, siempre va a estar en el estadio. El de Boca no creo, ¿eh? Es muy exigente en eso. Así como es fanático, puede estar enojado y no ir a la cancha, darle el pase a otro. El valenciano siempre va a estar, aunque pierda, pero siempre va a estar. Sí, son otras culturas, ¿no? O otros puntos de vista de aficionados, ¿no? Los dos son muy exigentes, pero con puntos de vista distintos. Distinto. Otra cultura también, ¿eh? Otra cultura, sí. Sí, porque en Argentina se vive el fútbol de una manera muy pasional, ¿no? Yo conozco amigos que han vendido el coche para ir a ver a Boca a Buenos Aires. Entonces, eso es lo que tiene Buenos Aires y Argentina, que en cualquier sitio hay jugadores de fútbol, en cualquiera, ¿eh? Había un entrenador que es Grifa, que creo que jugó acá en el Atlético de Madrid. Él fue veedor y coordinador de uno de los mejores equipos gestores de jugadores, que es Newell's Old Boys. Bueno, los mejores han nacido ahí. Y vos le decías, no, es que yo tengo un chico que... ¿Y dónde vive? En Mendoza. ¿Pero dónde vive? ¿En qué pueblo de Mendoza? Dice, en la ciudad. No sirve. Digo, pero si no lo viste, ¿cómo dice que no sirve? Dice, no, tiene que ser de La Cera. La Cera es un pueblo pobre, donde jugar al fútbol juegan con una piedra, donde el trabajar es obligatorio,
donde el hambre juegan al béisbol. Entonces dice, tráeme jugadores que sean de las eras, no de la ciudad. Qué curioso. Bueno, tu historia en Boca creo que ha sido, pues bueno, un idilio, ¿no? Mutuo entre tú y Boca Feldman. Ganas allí 4 títulos en Boca, pero me gustaría detenerme probablemente en los 2 más, más mediáticos, por decirlo de algún modo, ¿no? En primer lugar, quería hablar de esa final de la Libertadores, ¿no? Que además fue la primera Libertadores de la historia de Boca, y le ganasteis además a un conjunto brasileiro como es el Cruzeiro en la final, finales de ida y vuelta, ¿no? Como antiguamente eran prácticamente en todas las competiciones, ¿no? Bueno, yo creo que ese día hubieron dos claros héroes. Uno, Hugo el Loco Gatti. El Loco Gatti. Y el otro fuiste tú, desde mi punto de vista, porque marcaste el penalti decisivo, el de la euforia, ¿no? El del júbilo, ¿no? El que la gente... esa exaltación, ¿no? De que se ha conseguido un título, ¿no? Preguntarte cómo lo viviste ese día, y sobre todo tú que tuviste el privilegio o en ese momento la gran responsabilidad de patear ese penalti. ¿Qué te se pasó por la cabeza segundos antes de patear ese penalti? Quiero decir, ¿tenías miedo? ¿Tenías nervios? ¿Tenías claro dónde ibas, a qué costado ibas a lanzar? Cuéntame un poco. Se junta todo. Los 50 metros que dividen el círculo central hasta la portería son los más duros de tu vida. Durísimo. Todo lo que has dicho se te cruza por la cabecita, todo. ¿Dónde le voy a pegar? ¿Dónde se tira? ¿Dónde le voy a...? Todo. Si lo erramos, perdemos. Si lo hacemos, somos campeones. Todo, pero son segundos, ¿eh? Y te da vuelta a todas esas cosas. Pero hay un detalle muy importante. Yo elegí el quinto penalti, porque ya estaba hecho el pase a Valencia. Entonces yo le decía al míster, no se preocupe, porque si yo erro el penalti no vuelvo a Argentina, no me iban a ver más, me tenía que volver para acá. Y me dice, no, vos vas a patear el quinto porque nunca erré un penalti yo en Boca. Creo que pateé 17 y ninguno, no erró ninguno. Vos tenés que patear porque vos vas a ser el que va a definir. Y así fue. La calidad de los maestros que he tenido, gracias a Dios, ¿eh? Yo he aprendido mucho de los maestros, muchos, no solamente de fútbol, como personita. A mí, yo creo que me eligieron más como personita que como jugador, porque como jugador ya te conocían. Es difícil profundizar con un jugador de ese nivel y como persona. A mí, Juan Carlos Lorenzo llegaba a mi casa cualquier día, no necesitaba... golpeaban y yo miraba por la mirilla y digo, el míster, y hacía esas cosas. ¿Y cómo no te va a jugar la vida con un entrenador de esos? Que miraba por la mirilla el míster y me decía mi señora, ¿Lorenzo está aquí? Sí. Abría, maestro, no quería saber cómo estabas, nada más, y se volvía. Entonces, todo ese aprendizaje que ha evolucionado tanto, hoy no se ve. Hoy yo no sé si el entrenador sabrá dónde viven los jugadores hoy. Y llegaba a tu casa, ¿eh? Entonces, el éxito a veces no es solamente jugar bien, es tener un buen equipo, que compitan todos iguales, ¿eh? Que sean amigos. No digo amigos de darse un abrazo o casarse con los amigos, no. Ser amigos ahí, en el verde césped. Uh-huh. Bueno, ahora que has dicho esto, me ha venido a la mente un caso parecido. Quizás hoy en día coincido contigo, creo que esa relación técnico-jugador no es tan cercana, ¿no? Muy probablemente no sepa dónde iba el jugador. Pero sobre los años 90, no sé si recuerdas el Albacete Balompié, aquel famoso Albacete Balompié, el queso mecánico, con Benito Floro y demás. Te lo vengo a decir porque estuvimos con Catali, el mítico capitán de aquel equipo, y en aquel equipo también jugaba el José Luis Salazar,
el uruguayo. Y se ve que tuvo como una especie de discusión, ¿no? con Benito en un entrenamiento, Y es curioso que, ahora no recuerdo si me contó Catali, no sé si fue Benito que acudió a casa de José Luis o José Luis a casa de Benito, pero bueno, se dio esa circunstancia, se pidieron perdón, hicieron las paces y a funcionar. Me parece genial. Eso hoy en día no se ve, ¿eh? ¿Qué va? ¿Qué va? Hoy te digo yo, estamos aquí en casa, pero si bajamos y vemos pasar a algún jugador del Valencia, hasta dudaríamos, ¿eh? Es decir, che, ¿será Diego López o será el portero? Y dudamos. Nosotros salíamos del estadio de Mestalla, como hubiéramos salido, ¿eh? Y nos íbamos caminando hasta Blasco Ibáñez. Mario, que era lo más grande que pisó esta tierra, su familia, mi familia, teníamos a uno de los nenes, mi señora y yo. Jamás en 6, casi 7 años de mi vida tuve un problema. Me iba caminando, ¿eh? Hoy guardaespaldas, que la mamá y el papá no sé qué, que esto, viven en chalés que no los conoce nadie. O sea, en vez de juntarse con la gente que es la que realmente es la que te lleva en andas, nos estamos separando. Y eso es feo, porque el que separa, el domingo va a estar presente, ¿eh? Y te va a exigir. Sí, sí. Bueno, volviendo a esa final de la Libertadores, te quería preguntar por el otro protagonista, ¿no? De esa final, ¿no? Por el Loco Gatti, que bueno, que malogradamente, tristemente, ha fallecido hace poco, ¿no? Que en paz descanse. Te quería preguntar, tú que has convivido con él en un vestuario, ¿no? ¿Cómo era el Loco Gatti de puertas hacia adentro del vestuario? Un perro azul marino. Lo más insólito que puedas entender, ¿no? La gente a lo mejor común no lo entiende, pero nosotros sí. Te doy un ejemplo para que veas y que lo conozcas un poquito. Concentrábamos 3 días, concentrábamos los viernes a la noche, a las 12 de la noche teníamos que estar concentrados para jugar el domingo. Aparecía con una bolsa esa de supermercado, una bolsa. El cepillo de dientes, la vincha, porque la vincha no se la dejaba a nadie, y el peine. Y decíamos nosotros, ¿no te vas a cambiar? ¿No te vas a bañar? ¿No te vas a...? Nada, nada. Esas 3 cosas. Date una idea de lo que era el Loco Gatti. Ese era el Loco Gatti. Es el más insólito como persona, ¿eh? El personaje, porque él era un personaje. Él dejaba estacionado o aparcado el fútbol y era un personaje. Lo podías ver, qué sé yo, en una playa solo a las 4 de la tarde y estar tirado ahí en la playa y a lo mejor estaba lloviendo. Ese era el Loco, un personaje de película y un portero para aquella época adelantado al fútbol. Uh-huh. Bueno, te quiero enseñar unas imágenes, a ver si las reconoces. Te voy a enseñar un vídeo y tú me dices si conoces al protagonista y bueno, y de qué día se trata. ¿Reconoces el vídeo? Impresionante. La definió. Y el segundo gol es también un centro atrás que un centro tuyo. Lo dejo más tranquilo solo y después definí. Ahora, la verdad te digo, le pegamos un baile a los alemanes. Ese día, bueno, Bonhoff no jugó ese día aquí porque ya había venido acá a Valencia, pero lo agarramos mal parado y cuando se descuidaron le íbamos ganando 2-0 y ya no. Con nosotros no podían. Nosotros nos poníamos 1-0 y chao, nosotros éramos muy duros, un equipo muy duro, pero eso está en la historia. Por primera vez, Primera vez. Por primera vez, campeón de la Copa Libertadores. Y campeón intercontinental. Sí, señor, por primera vez en la historia de uno de los clubes más grandes del mundo. Bueno, hay que decir que este vídeo, hacer una pequeña mención, el vídeo que le hemos enseñado a Darío es de ADN Echenique, ¿no?
un canal de YouTube de un seguidor de Boca, y bueno, hemos cogido las imágenes para recordar esa noche, ese momento, ¿no? Con Darío, con un gol. También fuiste protagonista en la Libertadores y aún más protagonista, si cabe, en esa Intercontinental, marcando un gol y haciendo asistencia. Pero Darío, más allá de la final, que ahora vamos a hablar, tiene una intrahistoria ese día, porque tiene una anécdota. Tú ahí ya no eras jugador de Boca. La gente dirá, ¿cómo puede ser eso? ¿Qué hacía jugando el partido? Tú ahí ya, como has dicho antes, ya una vez se terminó la final de la Libertadores, tenías el pase hecho con Valencia, pero casualmente había una cláusula que hoy en día eso es impensable, sería insólito, una cláusula, ¿no?, en tu contrato con Valencia que había impuesto Boca, que pudieras jugar al menos esa vuelta, ¿no?, de la final de la Intercontinental contra los alemanes, ¿no?, contra Borussia Mönchengladbach. En el partido de ida creo que empatasteis, ¿no? 2-2. 2-2, ¿no? Y casi como a contrapronóstico, ¿no?, en tierras germanas hicisteis esta gesta. ¿Qué recuerdas de ese día? Tiene dos connotaciones hermosas esto. Porque cuando el 2-2 en Buenos Aires, Reiner hace un gol. Y Reiner no volvió a Alemania, se quedó en Valencia. Y yo, que estaba aquí, me voy para Alemania. Entonces, las palabras, el honor, la responsabilidad, y te puedo dar 1.000.000 de adjetivos de lo que eran los directivos en aquel momento. Si Boca llega a la final, te lo lleva Darío. Si no, no. Fue como una especie de cesión, ¿no? Sí. Para un partido, realmente, ¿no? No sé qué. Porque ¿entrenaste con ellos o ni tan siquiera? ¿Qué va? De aquí de Valencia me fui a Mendoza, yo. Porque como habían salido 2-2, digo, no, le van a pegar un baile allá a los alemanes. Y yo me fui a Mendoza de vacaciones. Entonces me llamó el entrenador y me dice, no, tenés que venir con nosotros. Y fui con el equipo. Pero a lo que voy yo, el honor de gente profesional, de gente que realmente quería los clubes, ¿no? No, te lo presto, no quiero nada, te lo presto si juega la final. Y jugué la final. Y el que no pudo jugar la final fue Reiner Bonhoff. Hoy es presidente del Borussia Mönchengladbach. Qué curioso, ¿no? Porque eso es como si ahora mismo, pongamos una hipótesis, Vinicius, que es jugador del Real Madrid, es traspasado al Manchester City. Y es como si al año siguiente el Real Madrid le deja jugar la final de la Champions con el City. Claro. No, increíble. Yo creo que se debe haber, a todo lo que te he querido explicarte, ¿no? Del honor, de la palabra, de que tu palabra, yo, hablando de palabras, a veces cobramos, jamás el Valencia me quedó debiendo un duro, jamás. Y a ningún jugador que conozca tampoco. Pero ¿qué pasaba? A veces venía y te daban un talón y te decían, Darío, ¿lo podés aguantar 20 días? Sí, ¿cómo no? Escuchaba al vicepresidente y me dice, pasá por la empresa que te lo voy a pagar yo. Y vos decías, no puede ser, ¿sí? Don Vicente Alegre. Pasaba por la empresa y me daba el dinero. O sea, hasta eso era el Valencia. Éramos una familia que él estaba con la orejita paradita ahí y yo hablando con el presidente o con el tesorero, que tenía que esperar el talón por 20 días, y me decía don Vicente, ¿te va a ir a Argentina? Sí, que necesito pasa por la empresa que te voy a dar el dinero yo. ¿Cómo no te vas a matar por este club? ¿Cómo no te vas a matar por esta gente? Que te va guiando no solamente en la parte deportiva, en la vida. Te va guiando en la vida a ser mejor persona. Eso éramos en el Valencia, una familia. Y aunque la final o tú jugaste el partido de vuelta en Alemania, ¿cómo te recibió la afición que fue a Alemania, los argentinos de Boca, o inclusive el vestuario? ¿Cómo te recibieron? Porque realmente
ya no eras jugador de Boca, eras jugador de Valencia, te habías marchado y volvías, pero por un día, ¿no? ¿Cómo te recibieron? ¿Te recibieron bien? No, espectacular. Tengo un grupo yo. ¿Ah, sí? Tengo un grupo que se llama Los Inmortales, que es un grupo de todos jugadores posteros, ¿no? Todos de Boca, y todos los días nos escribimos. Hasta nos ponemos a llorar a veces porque uno se pone más sensible. Y nada, me recibieron como, no sé, me sentí Maradona. Me sentí... Eras un refuerzo de lujo para ese día, para esa final. No, increíble, me sentí como si recibieran, no sé, al salvador del equipo. Y era el mismo equipo que yo había dejado hace un año con 2 o 3 jugadores nuevos nada más, pero mis amigos estaban ahí. Mis amigos, para colmo, la primera pelota que me meten en profundidad fue gol. Entonces, más todavía. Resolvimos el partido prácticamente desde el vestuario. Bueno, decir que esas imágenes que le hemos enseñado a Darío, el gol y asistencia en la final en Alemania de la Intercontinental, será el vídeo, o es el vídeo, mejor dicho, que la introducción a esta entrevista. Así que podéis ver el gol, al igual que lo ha hecho Darío. Bueno, ya quería hablar, nosotros somos de Valencia, obviamente, quería ya pasar un poco a la etapa con el Valencia, ya dejando al margen tu etapa con Boca. Yo creo que tus 2 amores han sido Boca y Valencia, con todo, con el permiso, ¿no?, por decirlo de algún modo, de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, ¿no? En cuanto al Valencia se refiere, bueno, hay como una leyenda, ¿no?, que dice, ¿no?, que Mario Alberto Kempes, que ya estaba en el equipo, ¿no?, ya estaba en el Valencia, por un lado, que recomendó tu fichaje. Me gustaría que me dijeras si fue así, si es cierto que Mario recomendó tu fichaje. Y por otro lado también, además de esta pregunta, me ha dicho que te la transmitiera un chico que se llama Rafa, que tiene una página de Instagram, no diga gol, diga Kempes, que es un fanático, un seguidor de Mario. Y yo le pregunté ayer, voy a estar hoy mañana con Darío, ¿quieres que le pregunte algo de tu parte? Obviamente me dijo que te preguntara la anécdota que hemos hablado, ¿no?, de que jugaste con Boca cuando ya eras jugador del Valencia, pero me hizo especial hincapié en preguntarle a Darío si es cierto, además de lo que te menciono yo también, de si Mario recomendó tu fichaje, si es cierto que Mario fue a recogerte con el auto, con el coche, al aeropuerto a tu llegada a Valencia. ¿Esto es una leyenda o qué hay de cierto? No, lo segundo es verdad. Cuando yo llegué aquí, él vivía en Blasco Ibáñez 96, y cuando llegué ya teníamos el departamento abierto de par en par, pero en el pase no. Puede haber incidido en algo, pero realmente mi maestro, el que me trajo aquí, fue Pasieguito. Porque aquel día que yo jugué contra el Schalke 04, él fue el primero que me habló a mí, que el Valencia estaba interesado en mí, que jugara tranquilo, que esto y aquello, y si yo tenía interés en jugar en el Valencia. Y le dije que sí. Pero fue Pasiego, el descubridor, digamos. Que Mario puede haber tenido, jamás me lo dijo, Mirá que Mario no es mi amigo, es mi hermano, Yo tengo 2 hermanos en el fútbol, Ricardo Arias y Mario Kempes. Después los otros son compañeros de trabajo, ¿no? Pero esos son mis hermanos. Y jamás le pregunté a Mario si había incidido en algo de mi contratación, pero sí fue Pasieguito que en esa época contrataba jugadores, bueno, el Lobo de Arte. A Mario lo trajo él. O sea, ese ojo biónico que tienen estos veedores, ¿no? Y bueno, yo tuve la suerte que me viera a mí también. Bueno, hablando de Mario, bueno, es inevitable, ¿no?, hablar de Mario asociado también a tu persona. Me consta que tienes una magnífica relación con Kempes, con Mario. ¿Qué significa para ti Mario? ¿Cómo es como persona? ¿Y cómo de importante es en tu vida a día de hoy?
Es etapas de la vida. Para mí fue uno de los mejores jugadores que vi en mi vida, que quería este club. Te podría contar en un segundo 20 cosas que otro jugador no lo haría, pero lo haría Mario. Con 30 grados, 35 grados de fiebre, un sábado y el domingo jugaba. Que tenía el tobillo así y le ponía hielo, no hielo, una barra de hielo, y el otro día jugaba. Jamás dijo que no iba a jugar, jamás. Muy mal tendría que estar para decir no voy a jugar. Y después como persona, bueno, compartíamos familia prácticamente. Entonces, hasta hoy, cada vez que viene aquí, es un encuentro medio especial, ¿no? Lo mismo con Rainer Borghoff, el alemán. No es porque por ser extranjeros, sino que se dio con Mario porque éramos argentinos. Y con Rainer yo aprendí a ser mejor profesional. Mirá lo que te digo, aprendí a ser mejor profesional quedándome al lado de Rainer. Cuando terminábamos los entrenamientos después de 2 horas de trabajo, cogía una bolsa de pelotas, 20 pelotas solo, y iba y le pegaba a la portería, bum, 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 bum. Y un día lo veo y digo, voy a hacerlo con él. Y comencé a pegarle mejor a la pelota, quedándome todos los días con Rainer a pegarle a la pelota 100 veces a la portería, que no teníamos ni portero. Cada vez que pegamos a la pelota la teníamos que ir a buscar. Caminábamos más en ir a buscar la pelota que en el remate, ¿no? Entonces aprendí. Con Rainer aprendí a ser profesional. No profesional de cumplir. No de decir hoy jugamos con el Real Madrid, hay que matarse. No. Hay que matarse en todos los partidos. No con el Real Madrid. Nosotros somos profesionales. Rainer era un tipo de pocas palabras, pero cuando él algo lo decía, era campeón del mundo. En la historia, no sé si se ha vuelto a repetir que el Valencia tenga 2 campeones del mundo, pero Rainer era un tipo que sin expresarte bien, te miraba y él te decía 1000 palabras, mirándote. Íbamos a Las Palmas, por ejemplo. Aquí íbamos a Las Palmas en aquella época, todos los equipos de fútbol, a comprar cigarrillos, whisky, puros, los regalos, el alemán, ¿no? Y llegaba al vestuario y decía, no profesional. Esos son los jugadores que, viste, hicieron grande esta institución. No como jugadores, sino como personas. Él demostraba ser un buen tipo con esos ejemplos. No comprar whisky ni nada. Hoy tenemos que ganar porque vivimos de esto. Y Mario era igual. Mario era un marciano. Para mí, lejos el mejor jugador que he visto en mi vida, porque compartí. Yo con Mario conozco cosas que a lo mejor la mamá y el papá no conocen. Si era mi señora, concentramos 6 años juntos. Y vivíamos concentrados. Cuando teníamos campeonato de Europa, vivíamos concentrados. Concentrábamos en el Sidi Saler. Y bueno, y era mi hermano, era mi todo. Era el jugador, no el jugador, el mejor jugador, sino era mi hermano. Y eso es lo lindo. Bueno, te quiero contar una anécdota muy especial para mí acerca de mi padre, que en paz descanse. Yo creo que incluso me emociona un poco mencionándotelo, porque él estaría muy orgulloso de que yo te hubiese entrevistado. Si él lo pudiese ver, sé que estaría muy feliz de que esta charla la estemos dando a día de hoy. Y bueno, recuerdo mucho, porque no me lo dijo ni una ni dos, me lo decía muchas veces, siempre que salía en la tele el nombre de Mario, de Kempes, él siempre me decía, Mario es obviamente el mejor jugador de la historia del Valencia Club de Fútbol, era muy grande, pero sin Darío Feldman a su lado como escudero, hubiese sido un pelín menos grande en el Valencia.
Él me habló muy bien de ti y me dijo que hacíais una dupla espectacular. No, teníamos un buen equipo nosotros. Mario era la figura, Mario era todo en el Valencia. Pero la gente no sabía que él era uno más también de eso. Porque de Mario se dijeron 1.000.000 de cosas. Pero si la gente lo viera entrenar a Mario, cambiaría todos los pensamientos malos por pensamientos muy buenos. Mario era el primero en llegar a entrenamiento y el último en irse. Ese era el éxito de Mario. Y tenía derecho a salir. ¿Cómo no va a salir que por ahí a lo mejor salían ustedes dos y lo veían tomando una copa? Pero no borracho. Acá lo veían tomar un café con leche a Mario por ahí y decía que estaba borracho. Y yo le decía siempre a los periodistas, vayan a verlo entrenar. No es como ahora que no te dejan ver entrenamiento. Antes, bueno, habían pocos, muchos menos periodistas, pero ahí no se le prohibía la entrada a nadie. Paco Nadal, que todavía anda por ahí, Paco Lloret, entraban a los vestuarios y nadie les decía nada, y si habían 5 periodistas. Y que hablen de Mario, ellos pueden hablar de Mario, porque ellos lo conocen. Mario era un marciano. Mario era de esos marcianos como Maradona. Hacíamos apuestas, íbamos a la mitad de la cancha, en la mitad, del círculo central, 3 pelotas. Juguemos una cerveza, ¿quién le pega al travesaño? Mirá que hay 50 metros, pueden haber 60, depende del tamaño. A la segunda Mario le pegó al travesaño. Nosotros estábamos 3 días para pegarle al Mario en la primera o en la segunda. O sea, ese era Mario. Ese era el jefe, ese era el ejemplo. Y como persona, bueno, como jugador para mí lo mejor, y como persona espectacular. Tuvimos la suerte de entrevistar a Mario hace un tiempo, vía online, y la verdad es que una de las cosas que más me llamó la atención de la charla es que yo le hice una pregunta, le dije que si se sentía mal porque Peter Lim, Meriton, lo habían como un poco desterrado, lo habían quitado de embajador del Valencia y tal. Y él, ¿sabes cuál fue su respuesta que me encantó? Dice, yo siempre voy a ser embajador del Valencia y yo siempre voy a hablar bien del Valencia. Da igual que esta gente lo piense, no lo piense, me retire el título honorífico, lo tenga o no lo tenga, yo siempre voy a ser embajador del Valencia por el resto de mis vidas. Y fue una respuesta que me llegó al alma. Seguro. Peter Lim no lo conoció a Mario. Lo tuvo a 6 metros y no lo conoció. O imagínate. ¿Cómo no se va a ir de embajador si no hace falta que lo eches? Si el dueño del club no lo conoció al mejor jugador de la historia de esta institución. ¿No lo conoció? Yo hubiera hecho lo mismo, ¿eh? O cualquier persona normal. Ustedes. ¿Cómo? Yo que escribí un poquito la página de este club, ¿no te viene a saludar? Por eso Mario dejó de ser embajador. No le interesaba tampoco. Porque si no te interesa que en vez del sorteo de la Copa Libertadores vaya Juan Pérez o Mario Kempe, le conviene que vaya Juan Pérez, porque no sabrá por qué bota la pelota. Entonces, así está el club hoy. Bueno, volviendo a ti, has marcado goles importantes en el Valencia, pero me gustaría detenerme en 3 de ellos y que tú me dijeras cuál ha sido el más importante o el más significativo para ti. Se habla mucho de ese punterazo que hiciste desde fuera del área en esa remontada en octavos de final, 4-0 al Barça, el año de 79, el año de la Copa. Se habla también del gol en la Supercopa de Europa, ¿no? Contra el Nottingham Forest en la vuelta, ¿no? Y también se habla mucho, o es muy recordado, el gol que le marcaste a Valladolid en semifinales que hacía que pasarais a la final del Calderón contra el Real Madrid. ¿Tú con cuál de los 3 te quedarías, o con cuál de los 3 tienes más nostalgia o lo tienes más, cuando lo piensas, lo tienes más ilustrado en tu mente? Me voy a quedar con el del Barcelona, porque pasaron cosas distintas, ¿no?
En Barcelona nos pegaron un baile. Lo que jugó Cruyff ese día. 4-1, ¿no? Sí. Y luego en la vuelta en Mestalla 4-0. Y ellos tenían un argentino, Heredia, Milonguita Heredia, que tenía músculo hasta en la nariz. Era una cosa así, pesaba 90 kilos o 100, era pura músculo. Nos hizo un gol. Te juro que si salía Ramos Costa, que en aquel momento era el presidente del club, lo regateaba también. Un gol espectacular, espectacular. Y nos pegaron un baile. Y en un momento del partido, eso que se dan así medio friccionado porque te estaban dando un baile y el recurso es por lo menos pararlo a patada. Carrete se engancha con Cruyff y lo fuimos y lo pegamos una apretada a todos. Le dijimos tantas cosas al holandés, tantas cosas, que aquí no jugó. Ostras. Aquí no jugó, no vino a jugar. Claro, primero, nos arriesgaron a traerlo acá porque le habíamos dicho, le habíamos jurado tantas cosas que si pasaban nos teníamos que ir todos a Sevilla caminando a la Virgen. Y después que el club tomó la precaución, a lo mejor de decir, bueno, 4-0, ¿no? Claro, nos tienen que hacer 4-0 esto para quedarnos afuera, ¿no? Y no vino acá. Ese fue para mí, para como tengo la suerte de hacer el último gol, entonces fue el recuerdo una más remontada histórica, ¿no? De Valencia. Lo que jugó Mario ese día. Recuerda un poco, hablando de las diferencias y las épocas, ¿no? A esa remontada en la última Copa del Rey del centenario, ¿no? Esa remontada contra el Getafe en Mestalla. Quien entiende un poco de fútbol, cuando se acaban esos partidos, el tuyo del Barça o el del Getafe, ya se intuye de que ese equipo va a salir campeón, ¿no? Se palpita, se habla, se sueña. Hay un montón de razones, ¿no? El trabajo que realizaste durante el año y decir, che, queda un partido o dos, ¿está el sueño aquí? Entonces es el compromiso de un equipo. Cuando el equipo, no cuando se juntan como ahora en la mitad de la cancha que dicen, hurra, no sé qué dicen ahí. No, nosotros no hacía falta juntarnos en la mitad de la cancha. Nosotros éramos duros, ¿eh? Nosotros teníamos a Ángel Castellano, a Bonov, ojo que daban, nos daban a nosotros también, pero no, teníamos, bueno, comenzaba siempre en un buen portero, que teníamos 2 o 3 porteros buenos, muy buenos. Después habían valencianos en el equipo, llegamos a tener 7 valencianos en el equipo, no era casualidad esto, jugaban 2 extranjeros. Después empezaron a agregar cosas, pero el equipo llegó a jugar con 7 valencianos. Entonces, el valenciano cuando ve a Bonov y ve aprendieron. Salieron del pueblo de Moncada, salieron de todos los pueblos a jugar al fútbol, pero a jugar al fútbol profesional. Ellos jugaban al fútbol, a jugar al fútbol profesional. Y escribieron también, nosotros teníamos un buen equipo, muy buen equipo. La verdad es que eran otros tiempos que muchas veces no hacía falta decir las cosas, ¿no? Y además, esa copa en concreto que ganasteis de 79, esa Copa del Rey, lo hicisteis de una manera brillante, eliminando al Barça, además con una remontada y ganándole la final al Real Madrid. Se dice pronto. Entiendo. Y ese partido Wolf, que un argentino, es un penalti también. Pero fuimos mejores. ¿Viste? Cuando un equipo, está bien, le faltaban algunos jugadores, eso en una final no importa. Es una final y las finales se juegan para ganarla. Después lo demás queda en la historia. Dice, ¿con quién jugaron? Ni te acordás si jugó o no jugó. O sea, nosotros éramos un buen equipo. Nosotros teníamos un buen equipo. No sé, Alfredo hizo debutar a chicos. Me acuerdo que Ricardo tenía 19 años cuando lo puso en primera división. Trajo a jugadores que después lo puso y puso a valencianos. El caso de Cerveró. Teníamos un buen equipo, un muy buen equipo, peleador, y
y a medida que pasaban los partidos, se hacía más fuerte. Y sobre todo aquí no. Yo no sé cuántos partidos perdimos aquí, Mira, no lo tengo, pero muy pocos. Y lo único que nos faltó fue la liga. Nosotros no ganamos la liga. Ese fue un puñal para nosotros. Con el equipo que teníamos, claro, después comenzaron a vender jugadores porque el club necesitaba dinero, a traer jugadores de otra, no digo de otra calidad, pero sino de no otra, tan contrastado, ¿no? Claro. Entonces bajó un poco el nivel de la... Ya peleamos, pero por salir cuarto, para clasificar entre los 4 primeros. Pero teníamos un buen equipo, un muy buen equipo. Ese equipo, hoy vamos a la calle y te lo dice de memoria. Un valencianista te lo dice de memoria. Uh-huh. De memoria, porque no se lesionaba nunca a nadie. Tenía que matarte para poder jugar. Ese es un equipo que de los 38 partidos que se jugaban en aquella época, había jugadores que jugaban 39, porque se jugaban todos, hasta los amistosos se jugaban. Entonces eso era lo que... Bueno, ha llegado el momento de la sorpresa. Tengo un vídeo que me han enviado esta mañana de una persona que te manda saludos y me dice que a ver si lo reconoces. Te lo voy a pasar por aquí. Hola Darío, ¿qué tal, hombre? O mejor dicho, hola hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estamos por ahí? Pues nada, que me han comentado que te van a hacer una pequeña entrevista y bueno, entiendo que es el mejor momento para desearte mucha felicidad en compañía de tu mujer, de toda tu familia y que el próximo año pues nos veamos más que este año. ¿De acuerdo? Así que, hermano, para toda la vida. Un abrazo muy fuerte para todos. Manolo Botuboto, del Gaditano. ¿Viste lo que te hablo del equipo? Erais una familia. Mi hermano. Erais una familia. Y es de Cádiz, que son... Hablan 5 palabras y 4 no le entendés. Te tenés que reír. Eso era el equipo. Ojo, Este era el equipo. Uh-huh. Sí, la verdad es que se nota y se percibe, ¿no? Que erais una familia y una gran piña, ¿no? Una piña, ¿no? Antes mencionabas a Ricardo, hemos hablado de Mario, el propio Botubó, ¿no? Carrete, etcétera, etcétera. Os faltó solamente la Liga. Como tú bien has dicho, ganasteis la Copa, ganasteis la Recopa y ganasteis la Supercopa de Europa. Esos son los 3 títulos que ganaste tú con el Valencia. Junto con tus compañeros. Antes te preguntaba por los goles, por los títulos, por las copas. ¿Con cuál de ellas te quedarías o cuál fue la más especial para ti? La que más satisfacción te dio levantar. La Copa del Rey en Madrid. Porque ese año el club permitió que la familia acompañara a los jugadores. Y mi señora estaba embarazada y la de Ricardo Arias también. Y habían 3 mujeres que estaban embarazadas. Y bueno, a la noche se había ganado el partido, salieron todos. ¿Quiénes quedamos? Y los 3 embarazados. Nos quedamos ahí con el utilero, con Españeta y con Paco Reyes, que era el masajista. O sea, y ese era el grupo. ¿Viste? Nos quedamos ahí en el hotel. No sé si nos quedó algo para tomar, no sé. Pero la copa la llenamos con Rainer de cerveza, el otro de vino con gaseosa, Mario que le echaba cualquier cosa. Ese era el equipo. Viste que cada uno hubiera elegido irse a dormir o salir solo. No, nos quedamos en el hotel a festejar ese torneo. 3 del cuerpo, de la utilería, digamos, del cuerpo técnico, y 3 jugadores. Y no me diga qué hora nos acostamos, porque no me acuerdo, pero pasé momentos brillantes, porque ahí uno se desinhibe. Ahí uno cuenta cosas que a lo mejor tuvo en su momento de decir, che, ¿sabés que un día lo quería agarrar a trompada a Carrete y se me escapó de... Ahí contás todo.
Entonces, en vez de pelear, nos reímos. Sí, nos acordamos, ¿te acuerdas que lo agarraste? Sí, sí. Y ese era el grupo. Esa era la historia de ese equipo. Para mí fue el torneo más importante que los otros, la Copa del Rey. Bueno, Darío, estamos en la recta final de la entrevista. No me gustaría que nos marcháramos sin tocar la actualidad, porque me consta de que la sigues, ¿no? La actualidad de nuestro Valencia, del actual, del grupo de hoy en día, ¿no? De jugadores dirigidos por Carlos Corberán y su cuerpo técnico. Sé que colaboras con diferentes medios, vas a diferentes radios, también tienes a tu hijo Sebas, que hacéis un podcast muy chulo, que desde aquí animo a la gente que lo sigan, porque está muy interesante esas charlas, y bueno, y Darío participa en muchas de ellas. Pero es casi inevitable hablar del Valencia actual contigo, ¿no? Tú que has sido un jugador que has vestido la camiseta valencianista y además en una época gloriosa. Te quería preguntar, llevamos unos cuantos años jugando con fuego en cuanto al descenso se refiere, y este año estamos nuevamente en una situación complicada. Estamos no en descenso, pero casi. ¿Tú crees que existe el riesgo real de que algún día tanto jugar con fuego nos acabemos quemando y que el Valencia baje a segunda división? En tu época, a los pocos años de esa época gloriosa que mencionábamos, en el 86, el Valencia bajó a segunda división. ¿Tú crees que después de la época gloriosa que luego vino después de ese descenso, con los Cañizares, Ayala, Pellegrino y demás, ¿tú crees que después de lo que ha sido el Valencia, un club que ha jugado 2 finales de Liga de Campeones, crees que hoy en día, en 2026, que estamos a punto de inaugurar, existe el riesgo que el Valencia baje a segunda división? Yo creo que estamos, después de pasar 4, 5, 6 años arañando y sintiéndole el olor a la segunda división, este es el año más difícil. ¿Por qué? Porque hoy hay 2 equipos nada más debajo del Valencia. 2, porque el Girona, que está debajo de nosotros por 1 punto, ellos tienen al Manchester City, ahora le va a prestar 3, 4 jugadores y va a levantar. No puede estar el Girona, que el año pasado disputó la Champions League, no es que disputó la Copa de Leche. Entonces, ¿cuál es el miedo? El Oviedo no creo que levante vuelo, el Levante le va a costar una barbaridad, y después estamos nosotros, no hay otro. El año pasado nos salvamos del descenso porque habían 6 equipos, o 7, mucho más malos que nosotros, muchos. Estaba el Valladolid, pobrecito, que estábamos en primera, se había terminado la primera rueda y no le habían hecho un gol a nadie y tenían 4 puntos. Pero este año va a ser muy difícil, muy difícil para el Valencia. ¿Por qué? Porque siguen pensando los dueños del club, que le siguen faltando el respeto al club. Han perdido el prestigio ganado con mucho esfuerzo. Cañizares, no sé si tuviste ocasión de oír unas declaraciones recientes de él. Dijo que el Valencia podrá seguir en primera división o no, pero que por culpa de Peter Lim, de los propietarios, hace mucho tiempo que perdió la categoría. Puede ser, pero por el motivo quizás que te diga yo, este año no sé. ¿Sabes? Cuando uno pierde el prestigio que es, cuando vos vas a Madrid y dicen Valencia y nadie levante la mano. Nosotros teníamos a 2 y hasta de 3 representantes en Madrid, todas las reuniones, no faltaba ninguno. Y gente de peso, no iba Paquito el masajista, no. Iba el presidente, el vicepresidente, sino el tesorero. ¿Por qué? Porque se ganó un prestigio. Porque el Valencia se metía entre los 4 siempre primero. Éramos el tercer equipo de España. Éramos el tercer equipo de España. Y esto han tirado todo por la borda. No por la borda. El prestigio. Porque el prestigio no lo podés ir a comprar. No podemos salir ahora a la esquina de aquí de casa y decir, che, señora, ¿me da 3 kilos de prestigio?
El prestigio lo ganás con títulos, con buenos equipos, compitiendo. Este equipo, jugadores que vienen aquí, estoy seguro que en el contrato dirá, salvémonos del descenso. El Valencia no es para salvarse del descenso. El Valencia no es un equipo para salvarse del descenso. Por eso no quieren venir los jugadores de prestigio acá. De prestigio, de medio pelo para arriba. De prestigio acá no van a venir ni a ver los vestuarios. Pero el jugador que viene acá viene sin compromisos. ¿Cuál es el compromiso de los jugadores que vienen acá? Salvarse del descenso. No hay un objetivo fijado. Ahí está, porque no hay una planificación deportiva. Mira, el ejemplo que pongo yo siempre es el Metropolitano. ¿En cuánto hicieron el estadio? 2 días. ¿Por qué? Porque hicieron un buen equipo. Y llevan 14 años clasificando para la Champions. El Levante, sin ser ningún fenómeno, en un año te hizo un estadio nuevo. A lo mejor... Y muy coqueto además, con su centro comercial y todo. Hermoso. Y nosotros no somos capaces. ¿Por qué? Porque estos creen que nosotros jugamos al baloncesto nada más. Y que no es de ellos el baloncesto, porque de Don Juan. Estos creen que no jugamos al fútbol, que jugamos a la bocha. Entonces han perdido el prestigio de este equipo y cada vez lo pierden más. Si acá vos haces un buen equipo y volvemos a clasificar los estadios, se hacen solos. Se hacen solos. Vienen las empresas y dicen, yo quiero ponerle el nombre al nuevo estadio del Valencia. ¿Por qué? Porque aquí clasificamos a la Champions y lo ve todo el mundo. Ese es el problema. Hemos perdido prestigio y cada vez perdemos más prestigio. Y la incapacidad que hay primero en los que lo dirigen y después los que contratan. El otro día, hablando con Javi Subirá, que es desde el grupo, me decían, mirá las mentiras que dicen estos. ¿Cuáles? Que han traído a 3 señores que van a ver el fútbol europeo, el fútbol sudamericano, el fútbol... Dice, yo lo hice hace 30 años atrás. Yo iba a espiar a Argentina, a Brasil, a Uruguay, a Ecuador, a Francia. No le digo, no me cuentes más nada. Pero ya pasó todas estas cosas. Eso era el Valencia, ese era el prestigio. Que el secretario técnico, el que manejaba el fútbol, tenía controlado todo. Y le decían, Javi, necesito un 9. ¿Qué característica es esta? Pues, al otro día estaba el 9 ahí, porque tenían todo controlado. Y estos han puesto 3 que ni hablan español. O sea, están jugando con fuego y sobre todo con el prestigio del Valencia. Que da pena, ¿eh? ¿Tú qué crees, qué opinión te merece, en primer lugar, qué opinión te merece, aunque lo puedo intuir, ¿no? por la conversación que estamos teniendo, pero qué opinión te merece la persona de Peter Lim y su gestión? Y sobre todo, ¿qué crees que debe de pasar para que este hombre se vaya y nos deje en paz? Vender el club no lo va a vender. Estoy seguro. Yo escucho muchas cosas. ¿Viste? No me gusta opinar porque yo puedo opinar de fútbol, pero no de politiquería barata. No me interesa. Pero yo estoy seguro que el club no lo va a vender. Estoy seguro, ¿eh? Seguro. Primero, que él pretende, no el fútbol, pretende donde está la zona esa donde se pueden hacer muchos pisos. Eso es lo que pretende él. Yo creo que perder dinero, no ha perdido dinero. Hoy ha salido el porcentaje de dinero que reparte la televisión. Uh-huh. Claro, los 2 monstruos se llevan 200 millones. Pero el Valencia tiene 50 ganado. Invertirlo. Va a sacar de ahí, va a seguir pagando intereses, no sé. O se lo llevará. No va a invertir. No va a invertir porque le seguirá firmando contratos a los jugadores que digan que la única obligación que tiene el club es salvarse del descenso. Nada más. Una pena, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Y luego también otra pena que hay, a raíz de lo que comentas, que el Valencia no es de los equipos que menos ingresa a nivel televisivo en cuanto a España se refiere, pero tú haces la comparativa de las dos gráficas con la Premier League y el equipos recién ascendidos a la Premier League o que acabaron últimos o de las últimas plazas, media tabla para abajo en la Premier, cobran más o ganan más de derechos televisivos casi que Barcelona y que Real Madrid. Seguro. No esconden nada los ingleses. Por eso es la mejor liga. ¿Has visto alguna vez que se peleen por el VAR? ¿Has visto alguna vez que le falten el respeto al árbitro? Habrán 4 locos a veces que tiran bengala, y bueno, pero es la mejor liga del mundo. Hoy se ha manifestado la diferencia que hay. Creo que en la Champions 9 partidos hemos jugado contra los ingleses. Se ha ganado 1, ¿eh? O sea, es el orden. Hasta el Liverpool, que estaba en una mala racha, le ganó al Real Madrid. Ahí está. Pero es el orden. El orden y la disciplina. Si el Liverpool sale campeón y se lleva 200 millones, yo que soy el sacachispa y salgo último, no merezco 10 euros. Porque yo jugué el mismo campeonato que jugó el Liverpool. Entonces, son justos. El Aston Villa de Emery gasta dinero a palada. ¿Por qué? Porque lo tiene ahí arriba. Nada más, hace un buen equipo y el estadio se va a hacer solo y nosotros vamos a estar, la gente de acá va a estar feliz. Porque competimos y buscamos algo. Hoy no buscamos y no encontramos nada. Uh-huh. Es una triste realidad. Veremos a ver esto por dónde sale, Darío. Bueno, la última, y volviendo a ti, a tu trayectoria y al broche final de tu carrera, colgaste las botas en tu país, colgaste las botas en Mendoza, en tu Gimnasia y Esgrima de Mendoza. ¿Por qué decides colgar las botas más allá de lo sentimental, ¿no? De que sea en casa, en tu país? ¿Por qué decides colgar las botas en Gimnasia cuando a lo mejor podrías haber probado otro club de Argentina o inclusive a lo mejor con tu prestigio que te habías ganado en el Valencia haber probado otra liga europea? ¿Por qué decides volver a casa y terminar ahí? Y luego, con el tiempo, volver a Valencia, que bueno, eso es otro tema. Algo tiene Valencia cuando os quedáis a vivir aquí, ¿no? Pero ¿por qué decides retirarte? ¿Dónde empezó todo? Un compromiso. Un compromiso de un directivo de aquella época de Gimnasia, que era el vicepresidente, creo, y me llevó a una ermita esa de montaña, que no hay nadie, que alguien puso una ermita aquí y le llevan flores, los que creen y los que no creen. Don Tito Uso, no me lo olvido nunca más. Y en esa ermita yo no jugaba todavía en primera división. Y me dice, mira esta virgencita. Te prometo que vas a jugar en el fútbol europeo y vas a ser grande jugando al fútbol. Por eso volví a Gimnasia. A devolverle en parte lo que me dio a mí. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Bueno, la entrevista se ha terminado, Darío, pero no se han terminado las sorpresas. Bueno, a modo de agradecimiento, te hemos traído un pequeño detalle por tu cercanía, por tu hospitalidad y por lo bien que te has portado con nosotros. Ana te lo va a acercar. Y nada, desearte, darte las gracias por esta entrevista que nos has concedido y bueno, y desearte a ti y a los tuyos una feliz Navidad y unas felices fiestas y bueno, y muchas gracias por tu tiempo y por todo lo bien que nos has tratado tanto a mí como a mi compañera. No, gracias a ustedes. Me han hecho emocionar, así que... Gracias. De nada, Darío. Gracias a ti por ser como eres y por haber hecho tan grande a Valencia junto a los demás en esa época dorada en la que vestiste nuestra camiseta. Bueno, ahora vamos a pasar. La entrevista en sí ha terminado. Como digo,
muy agradecido a Darío. Bueno, si os ha gustado la entrevista, darle un like, seguirnos, dejar algún comentario en el vídeo. Si es alguna pregunta, se la haremos llegar a Darío para que él os la pueda responder. Con mucho gusto. En los próximos días. Y bueno, decirlos también que anexo a esta entrevista, mi compañera Ana va a hacer la parte de la entrevista más graciosa o más informal. Así que os invito también a que veáis los vídeos de Ana. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.